Hola, soy Jimé Ferrari y estoy en este podcast para contarte sobre mi experiencia de vida en donde integro mi profesión como coach ontológico. Y hoy particularmente este podcast se va a tratar de cómo pude visualizar y manifestar muchos momentos en mi vida. Me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram como jimeferrari.coaching. También suscríbete en este canal para poder escuchar cada uno de los podcasts que voy subiendo. Quiero recordarte que no tengo un libreto, que en este momento estoy nuevamente en el parque de mi ciudad, en Colón, en Entre Ríos, donde vivo hace 3 años, y que voy a ser lo más concreta posible para no irme por las ramas. Hay algo muy importante que quiero que sepas, que vas a estar escuchando también nuestros amigos pájaros por, por este audio. Y es tan importante poner en contexto, y eso es fundamental. Pero eso será para otro podcast, la importancia de un contexto. Pero hoy quiero hablar sobre manifestar, declarar, visualizar, porque hoy es 28 de diciembre del 2025 y estuve reviendo anotaciones. Escribo mucho, tengo cosas guardadas desde hace más de 5 años y para mí me he dado cuenta que poder escribir, drenar mi mente con todo lo que siento, con mis enojos, mis frustraciones y también aquello que quiero que pase en mi vida, se convirtió en algo cotidiano, un hábito bastante seguido, que me da muchísima libertad, sobre todo eso, libertad y paz mental. Como le digo a todos mis clientes, drena tu mente, porque eso queda en el aire y pesa, queda en el aire, o sea, queda en tu mente, queda en ese drive. Y yo lo tomo como esto figurativo, en ese drive lleno de información innecesaria que muy pocas veces limpiamos. El escribir ayuda justamente a esto, a drenar la mente, a limpiar ese drive. Entonces, como te contaba que estoy reviendo mis cuadernos, me di cuenta que vengo manifestando sin tanta claridad como en estos últimos años que tengo mayor información, y las cosas fueron pasando. Solo que me he dado cuenta que las cosas fueron pasando muchísimos años después, muchísimos años después. La importancia de estar presente con cada uno de estos actos también te lo sugiero. Y de esto vamos a seguir hablando por este podcast, así que suscríbete a mi canal, que es el momento adecuado. Bueno, lo primero que manifesté fue allá por el 2010, que tengo conciencia, que realmente tengo conciencia. Tal vez lo he hecho otras veces, pero esto es lo que te puedo compartir en hechos. En el 2009, en realidad, yo trabajaba en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, viajaba mucho por el país y había circunstancias dentro de ese ámbito laboral que ya no las quería más. Y la verdad que me estaba haciendo mal ir a trabajar, básicamente, pero tenía que ir a trabajar. En ese momento recuerdo que era Semana Santa del 2019, estábamos trabajando en Villa Gesell y me llega la fotocopia de un libro que se llama La Ley de Atracción. No recuerdo si lo leí completamente hoy, ya no me acuerdo si lo leí completamente, pero sí lo que recuerdo es lo que el libro decía, que era vernos como nos veíamos estando en esa situación que queríamos y que fuéramos específicos. Entonces yo empecé a visualizarme vestida de camisa, de pantalón, porque yo en ese momento en la agencia utilizaba uniforme, ya estaba, también podría usar uniforme, hacía años que venía utilizando uniformes en los trabajos. Bueno, la cuestión es que empecé a visualizarme de camisa, de pantalón, de pollera, en oficina, trabajando como en escritorio y demás. Cuestión que
y esto también es súper importante, y acá abro paréntesis para que tengas en cuenta que a veces las cosas se dan de una manera en la que consideras que todo se viene a pique y que va a ser una cagada, y en realidad era perfecto para que suceda eso. Cierro paréntesis y sigo. Ese año, bueno, por diferentes situaciones, siempre fui bastante combativa políticamente, y entonces yo me quejaba, entre comillas, en realidad pedía lo que para mí era justo, lo que sucedía en ese trabajo en particular, que después si querés te hago un podcast específicamente de eso, porque ahí la política, Dios mío, en fin. Bueno, la cuestión es que esto justamente, ¿no? El reclamo no estaba muy bien allegados, no era bien recibido por mis jefes, cuestión que fueron pasando los meses, eh, fui sufriendo diferentes circunstancias dentro del ámbito laboral, en donde tal vez, viste, me sacaban de viajes y eso generaba dinero, o me mandaban a los viajes más feos. Pero bueno, yo seguía visualizando, ¿no? Que estaba en una oficina, que estaba de camisa, me ponía la ropa que yo quería. Un buen día, ya llegando a fin de año, resulta ser de que estábamos en un operativo ahí por San Telmo, en 9 de julio y San Juan, creo que era. Y bueno, había que cortar el tránsito porque venía una ambulancia, era un caos, era fin de año, así que bueno, yo ya tenía esa experiencia porque también trabajé en la Guardia Urbana. Después, si quieres, te hago un podcast exclusivo de todos los lugares en los que trabajé. Y dado eso, como yo tenía el expertise para cortar el tránsito y la actitud sobre todo, me bajé del corte en la vereda y en ese caos corté el tránsito porque venían bomberos, venían ambulancias, se ve que había una situación complicada. En ese momento estaba el que era mi jefe y bueno, observó toda esa situación. Más luego me entero que me quería dar de baja el contrato en ese diciembre porque claro, yo le traía algunas situaciones de reclamos con mis compañeros y ya había buscado a mi sindicato para que nos, nos esté ahí apuntalando. Entonces, bueno, me quería dar una patada en el orto, básicamente. Era muy buena trabajando, soy muy buena en cada una de las cosas que hago, y se perdía, bueno, un eslabón importante. Pero como ya te digo, eran años políticos, te estoy hablando del 2009, y no interesaba eso. Ya, si vos querés que yo te cuente más sobre esto, sale chusmerío, pero no es la idea. Sino la idea es justamente el aprendizaje que deja cada una de estas vivencias. Pero hacémelo saber y voy a contarte más cuál fue mi aprendizaje en ese momento. Hoy estamos hablando de manifestación, declaración y vivencias que pasan. En fin, cuestión que estábamos llegando para esas fechas, estuve en contacto con las personas indicadas en su momento y mi último viaje fue en enero en la ciudad de Dolores. Ese fue mi último viaje. Como te decía, siempre me mandaban los viajes más chotos y más económicos, hasta que finalmente me dicen, bueno, vamos a dar de baja tu contrato para que ingreses a otro lugar, a otra oficina. Y estuve casi un mes sin trabajar y confiando en que eso iba a pasar, confiando en que las personas que me dijeron que me iban a mandar a otra oficina, eso iba a suceder. Voy a tomar un poquito de agua. Y en febrero del 2010 finalmente entré a trabajar en el Registro Nacional de las Personas hasta el día que renuncié en el 2022. Y esa fue mi primer manifestación. Lo que había comenzado en el 2009 en Semana Santa, finalmente en febrero del año siguiente, sucedió. De la manera en la que yo creía, no, yo lo que me veía era trabajar en la oficina con escritorios, bueno, como te describía antes. Y bueno, ahí estuve en ese trabajo por casi 12 años. Esa es la primera que yo tengo como claridad y conciencia de que eso pasó, y hace pocos años que me di cuenta de eso. La segunda, en el 2017 nos fuimos de viaje con quien era en ese momento mi novio, actualmente esposo, al sur. Y mientras estábamos en el sur, bueno, habíamos dicho de
en algún momento irnos de la ciudad, a vivir a otro lado, a alguna otra provincia. Este deseo yo lo tenía como del 2010 más o menos, porque había viajado tanto por el país y siempre me encanta viajar y conocer lugares, y generalmente cuando estoy en esos lugares soy como parte de la ciudad, tomo los transportes, no hago generalmente, sí hago la parte turística, pero también lo no turístico, en fin. Eh, y quedó eso, ¿no? Como que sí, se iba a ver dentro de unos 4 años, 5, a ver, porque él tenía sus hijos chicos y demás, todavía no había nacido mi hijo. Eso fue en el 2017. En el 2018 yo comienzo la carrera de coaching, en donde hablamos sobre... Hay una señora cantando. Bueno, no sé si se escucha. Donde hablamos de declaración. Hay una... ¿no? En esta declaración, donde la importancia de la visión, del para qué, los objetivos, cuáles son los pasos que necesitamos hacer, las acciones, quiénes van a ser los que te acompañan. Bueno, esta actividad se llama Proyecto Extraordinario. Y eso pasó en el 2018. Hace unos días encontré ese cuaderno que escribí estando en el Parque Centenario, que está en la ciudad capital federal, en el barrio de Caballito. Los últimos años viví cerca de esa zona, en donde generalmente yo huía a esos espacios naturales rodeados de edificios, rodeados de tránsito, de ruido, de gente, en fin. Y tengo esa declaración anotada en ese cuaderno en el que decía que en el 2022 yo iba a estar viviendo en una provincia, que iba a haber agua, iba a haber montañas, porque bueno, todo esto estaba apuntado a mi lugar en el mundo, que es Villa Langostura, todo el sur. Pero justamente en ese año habíamos ido también a San Luis, en ese momento ya éramos esposos, me parece. Sí, habíamos ido a San Luis y también me había parecido una provincia muy linda, yo la conocía, pero habíamos ido a otro lado. Pero volviendo a este hecho en particular, ahí está escrito que en el 2018, mientras estaba en el Parque Centenario, escribía que ya no quería estar más en la ciudad y que para el 2022 yo ya me había ido de la ciudad y había algunas especificaciones. Cuestión es que yo no sabía de qué manera iba a ser en ese momento, cómo lo iba a lograr, porque además vos pensabas que yo tenía un trabajo bajo relación de dependencia, entonces ¿cómo iba a suceder eso si yo no sabía hacer otra cosa en ese momento más que ser empleada administrativa de los 18 años? Ojo, acá abro paréntesis, en el 2010, o sea, yo venía del 2010, no, perdón, del 2008, del 2008 yo venía estudiando todo en relación a preparación física, desde gimnasia de salón, step, localizada, aeróbica y demás, pilates, stretching, ritmos latinos, en fin. Pero, claro, para mí eso no entraba en mi cabeza como una posibilidad. Yo solo sabía hacer la parte administrativa estatal, ni siquiera la privada. En fin, cuestión es que eso quedó plasmado ahí. Y en el mayo del 2022, finalmente me mudé a la ciudad de Colón. Se dio en otra circunstancia que jamás me hubiera imaginado en ese 2018 de cómo llegué a la ciudad de Colón. Eso será para otro podcast, de cómo llegué hasta acá. Y esa fue mi segunda manifestación, así que dije, wow, hace unos días leí eso. Y estaba ahí, y acá estoy, hoy en Colón, 3 años y medio viviendo acá. Hoy ya esos edificios se convirtieron en árboles, el ruido de la gente es el sonido de estos pájaros que estás escuchando, la playa la tengo a 4 cuadras, pero todo esto lo hice sin tanta conciencia realmente. Y te voy a contar una tercera manifestación que me pasó,
que cuando en esa época, también como en el 2018, 2019, por ahí, yo cuando pensaba en dónde quería vivir, era una casa que tenía mucha luz en la cocina, que tenía un parque, que era de 2 plantas, pero que sobre todo tenía mucha, mucha luz. Cuando llego a la ciudad de Colón y de la forma en la que conseguí la casa, esta casa era así. Se iluminaba toda la cocina, todo el comedor, unos ventanales hermosos, un parque divino. Y eso también fue, wow, qué poder, ¿no? Y acá es donde viene la reflexión. Yo hoy tengo mayor claridad y certezas del poder que tengo para crear absolutamente todo. ¿Qué me falta ahora para que eso pase siendo más determinada? ¿O qué me está sobrando? Y acá también es la pregunta para vos. Si algo de lo que pasó en tu vida fue manifestado por vos, o crees que es la suerte, o crees que es la vida que te pone lo que te pone. Porque cuando tenemos ese poder, pero sobre todo la claridad y ser conscientes de que todo, absolutamente todo depende de uno, nos hacemos más fuertes y responsables. Y acá es donde está la delgada línea del ser responsable o ser víctima. Porque así como he creado todo esto puntual, también he creado otras cosas que son una cagada. Y será para otro podcast. Y ya no puedo echarle la culpa a nadie más que a mí, pero no echarme la culpa, sino hacerme responsable de tener esta atención, de que todo lo puedo lograr. Por eso mi invitación hoy es dejarte esta pregunta y bienvenido, bienvenida si llegaste hasta acá, me alegro un montón y te leo en comentarios. Dejarte esta pregunta, ¿qué es aquello que querés y que aún no está pasando? ¿Qué considerás que si no está pasando, por qué? Y si escribís y le pones fechas, y que no es simplemente la escritura, sino también la emoción que eso amerita ponerle. Hoy entiendo muchísimo más y te puedo especificar muchas cosas sobre la manifestación y el entendimiento. En ese momento yo no lo tenía tan claro. De hecho, estaba ahí y lo escribía y decía, bueno, tal vez suceda. Incluso así con esa duda ha pasado. Te quiero contar esto ya para terminar. Cuando vos querés algo, lo importante, lo más importante es entender para qué. ¿Para qué lo querés? ¿Cuál es el beneficio que te va a traer? Y mientras te vas respondiendo estas preguntas, poder identificar la emoción que te atraviesa cuando estás pensando en eso. En mi caso, a mí me daba paz cuando yo pensaba en eso. Y que esa emoción sea la que te traccione para poder amplificar tu mirada ante las posibilidades que están en todos lados todo el tiempo para que eso pase. Pero la única manera en que eso se activa es cuando vos estás presente, estás atenta, estás atento y tenés claridad de para qué querés eso. En mi caso han sido cosas materiales muchas veces. Todavía me falta el dinero, otro, a laburar. Pero en realidad lo que sí entendí en estos últimos tiempos, en este último año, es que se trata del cuerpo, la emoción y la mente y el espíritu trabajando en conjunto. Y hay algo superior que nos sostiene, que también nos invita a que esto se pueda lograr. Llámale Dios, universo, fuente, energía, pero que definitivamente no tiene que ver con vos 100%.
Si llegaste hasta acá, espero que hagas estos ejercicios. Te dejo un abrazo, te quiero mucho. Gracias por haber escuchado. Suscríbete ahora para no perderte lo que se viene, que no te puedo decir que lo que se viene, porque ya te dije, nada de esto está guionado. Seguime en Instagram o en TikTok como jimeferrari.coaching y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.